¿Cómo estimular el crecimiento de nuestro país? Esa es una pregunta que se hace en gremios, se hace el gobierno, se hacen también especialistas. Según el Banco Central y también los expertos convocados por el Ministerio de Hacienda en el llamado Comité Consultivo, que es especialistas que hacen una estimación del crecimiento tendencial de nuestro país para a su vez estimular el presupuesto para el próximo año, todos concuerdan en que Chile, como tendencia, es decir, en los próximos años, debiera crecer en torno a 2%. Por eso la pregunta es, ¿cómo mejorar esos números? Queremos conocer la perspectiva de una líder gremial en nuestro país en este noticiero Renta 4. Para eso estamos en contacto con la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. María Teresa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar con usted, Nicolás. María Teresa, ¿tú crees que en estos momentos ustedes, los líderes gremiales y distintos actores relevantes de nuestro país están en sintonía, preocupados de esta pregunta de cómo estimular el crecimiento de Chile? Creo que hay una sintonía respecto de todos estos grupos intermedios, los gremios, porque están muy en contacto, un contacto diario, la verdad, con las empresas que son parte de estos gremios. Nosotros tenemos 2.680 empresas y por acá pasan, la verdad, por acá digo porque por nuestro edificio pasan alrededor de unos 500 empresarios o dirigentes o digamos desde la gerentes de empresas por distintas mesas de trabajo que son temáticas. Tenemos, por ejemplo, sostenibilidad, comercio electrónico y etcétera. Cuando uno nombra dos o nombra las 16 o mejor nombra unas pocas para no dejar nadie afuera, en que los escuchamos, en que estamos en sintonía con lo que les pasa día a día. Y la verdad es que la realidad de las empresas en Chile es una realidad que está tremendamente compleja y para lo cual los gremios somos muy importantes para representar esta realidad, para representar la data de esta realidad ante las autoridades competentes y para tratar de encontrar espacios para lograr que las empresas sorteen la dificultad en la que estamos. Estamos en un modo recesivo, Nicolás, y la verdad es que esto tenemos que decirlo con mucha fuerza para tomar las medidas urgentes que requerimos para poder acompañar a las empresas a salir de este modo recesivo. Y en ese sentido, creo que estamos transitando en un camino, por ejemplo, de la normalización de la política monetaria, que llevamos ya 2 meses de rebaja de esa tasa, que estaba tan alta en 11,5, que va camino correcto, pero necesitamos acelerar y necesitamos que todas las autoridades estén muy al tanto de las dificultades por las que están atravesando nuestros socios. María Teresa, de acuerdo a lo que tú mencionas, un primer paso inmediato entonces es el que está dando el Banco Central, bajar fuertemente la tasa de interés, y eso lleva a las distintas externalidades positivas de partida, que los asociados a ustedes se puedan acceder a mejores condiciones de financiamiento para distinta inversión que hagan, pero también que las personas puedan a su vez tener créditos bastante más baratos y así poder darle una actividad nuevamente al comercio, que es el gremio que ustedes representan? Sí, el comercio ha tenido caídas, ya se sabe, por más de 13 meses. La normalización de esta política monetaria que fue tan restrictiva es un factor importante, esperemos que se dé, pero también hay que despejar otro tipo de incertidumbres. Por ejemplo, obviamente, lo del tema constitucional es un tema relevante. Necesitamos y merecemos, como chilenos, tener una propuesta constitucional que se apruebe, que ojalá se apruebe por una mayoría contundente, y para eso es muy importante también el clima político, porque el clima político afecta la percepción de la ciudadanía respecto del texto que se le va a presentar. Y la verdad es que ahí hacemos un llamado, como hace ICARE el día de hoy, invitando a actores relevantes de la política para una conversación, y llamamos, la verdad, a que esa
conversación traiga frutos y cambie sobre todo el clima político, porque este clima de enfrentamiento, la verdad, tampoco ayuda a la economía. Hay otras también incertidumbres que tenemos que ir despejando, además del tema constitucional, la reforma tributaria, el poder incidir en que los legisladores también estén muy al tanto y muy presentes de este modo recesivo que le comento, Nicolás, a la hora de legislar. Ha habido mucha legislación últimamente, muchos proyectos que siendo muy sentidos por la ciudadanía y requiriéndose la aprobación de ellos, han incidido también a que el costo de contratación haya aumentado importantemente. El comercio es una industria que es muy intensiva en mano de obra, que da mucho empleo, en un país que además tiene un 8,7% de desempleo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes en que estamos en una situación delicada y por lo tanto tenemos que conocer con profundidad los efectos de lo que estamos votando, por ejemplo, en el Parlamento, en estas especiales circunstancias en que está la economía. También tenemos temas con la informalidad, tenemos un 27% de actividad informal en nuestro país. Y esa actividad informal, además de no pagar impuestos, es una competencia desleal para la actividad formal, que ha visto aumentado sus costos de contratación, aumentado también los estándares hacia los estándares, y agradecemos, la verdad, que los estándares vayan mejorando, que sean más exigentes, pero para todos. Porque si no, el incentivo a ser formal es más difícil. Perdón, Nicolás, diga. Sí, por supuesto. Hiciste un resumen bastante bueno de distintos aspectos que están en plena discusión y quisiera abordarlos uno por uno. Primero, la nueva Constitución. Acá mismo, hace un par de semanas, el presidente de la CPC decía que ojalá se apruebe en diciembre el proyecto que se presente para así ir despejando incertidumbres y también ir cerrando procesos. ¿Tú te sumas a eso? Ojalá se apruebe un buen proyecto que sea, que convoque a mayorías para que sea aprobado. Sí, yo creo que los eh, elegidos por la ciudadanía tienen una obligación porque se les hizo un encargo y ese encargo es de presentar un proyecto que convoque. Y yo creo realmente que están trabajando profundamente en aquello y a pesar de ver un clima político que no es favorable, digamos, a crear grandes mayorías, creo que ellos lo van a lograr. Creo que están conscientes de aquello. Y la verdad es que esperamos, sí, un buen texto que sea posible, eh, que convoque a grandes mayorías. Respecto a la reforma tributaria, que también está en plena conformación, porque todavía el gobierno tiene que presentar exactamente los proyectos, solamente ha dado ideas generales, también hace algunos días la misma CPC volvió a insistir en la idea de que se baje el impuesto a las empresas a 25%, sin condiciones, y que se deje ahí para acercarse al promedio de la OCDE, y que eso llevaría a estimular también el crecimiento económico. La Cámara de Comercio de Santiago también pide que se baje el impuesto a las empresas a 25%. Bueno, la Cámara de Comercio de Santiago siempre estuvo en contra de subir el impuesto de primera categoría a las empresas y, por supuesto, si hay margen para bajarla, ojalá se baje lo máximo posible. Nosotros creemos que hay unos lineamientos generales, por supuesto, no hay un proyecto presentado todavía, pero hay mucho que hacer en el camino. Hay ciertas medidas que han sido propuestas y que tienen que ser, la verdad, implementadas con la mayor celeridad posible. No podemos esperar a toda una discusión tributaria al respecto. Y también, por supuesto, hay que mejorar la forma en que recaudamos los dineros necesarios para el Estado, que ya son 80.000 millones de dólares. Nosotros en Chile tenemos una evasión del IVA de alrededor del 20%. Los países OCDE la tienen entre el 8 y el 12%. Teresa, tú mencionaste recién la evasión del IVA y eso está directamente relacionado con la informalidad laboral.
Vimos hace algunos días también un estudio que mencionaba que vendedores informales del comercio pueden llegar hasta vender 1 millón de pesos al mes, y eso es prácticamente ganancia porque no tienen que pagar IVA, no pagan cotizaciones, desde ya no pagan impuestos a la renta. Entonces te quiero preguntar si es que reducir la informalidad laboral entonces puede también ser una medida para impulsar el crecimiento, ya que así obviamente hay más incentivo a constituir empresas y así generar recursos para el Estado, generar empleo y todas las externalidades positivas. Bueno, así claramente así es, y la verdad es que ese estudio también muestra que las personas no tienen temor a tener actividades informales. Se ha conformado una mesa que ha llamado la Asociación de AFP y también la CPC, en la cual estoy participando y agradezco su invitación, con muchos expertos en que se van a hacer propuestas concretas respecto de cuáles pudieran ser las medidas para tratar de formalizar esta parte de la economía, 27% que no se formaliza. Y usted señalaba un hecho muy claro. La verdad es que el comercio sufre mucho de la actividad informal, porque cuando una persona se queda sin trabajo, cuando una persona necesita de alguna forma ganarse la vida, es al comercio al que acude. Tenemos, por supuesto, no sé, minería informal, puede existir, pero debe ser muy poca, digamos. La actividad que más fuertemente se ve impactada con la informalidad es el comercio, que es intensivo en mano de obra y que requiere reglas claras que se hagan cumplir. El Estado de Derecho debe hacerse cumplir para poder tener reglas para todos parejas, para todos iguales, que también den una protección a las personas, que les dé seguridad social y también a los consumidores, que les respete sus derechos. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, ha sido un placer tenerte con nosotros y ojalá que el crecimiento de nuestro país vuelva a estimularse con todos los elementos que tú acabas de mencionar. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Todos trabajando para eso y lo vamos a lograr. Ha terminado entonces un nuevo noticiario de Renta 4. Soy Nicolás Paut y los invito a que nos sigan acompañando en una próxima oportunidad.